Comenzamos con alta tensión analizando este principio de acuerdo alcanzado por Estados Unidos y por China para poner fin a varios meses de guerra comercial. ¿Cuánto más pueden avanzar las negociaciones? Se lo preguntamos a Jorge Sad, académico de la Universidad Católica. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, la pregunta, ¿cuánto más pueden avanzar las negociaciones y en qué consiste básicamente este margen de acuerdo que manejan ambos países? A ver, José Antonio, las negociaciones efectivamente pueden avanzar mucho más y por eso a este primer acuerdo se le ha llamado la fase 1. ¿En qué consiste básicamente esta fase 1? En suspender los nuevos aranceles que iba a aplicar Estados Unidos del orden de los 160.000 millones de dólares y el compromiso de China de aumentar las compras agrícolas y en otras materias del orden de los 30.000 millones de dólares. Eso es como un primer paso, pero cuando vemos el contenido del principio de acuerdo, porque los detalles aún no se conocen, de un acuerdo de unas 90 páginas, se centra también en temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, servicios financieros y una forma, como dice la autoridad americana, más justa de resolver las disputas comerciales entre China y Estados Unidos. Bueno, desde ese punto de vista, la verdad es que las proyecciones son bastante auspiciosas respecto del lugar donde estábamos hace 2 meses, digamos, porque hasta hace algunas semanas atrás se veía muy poco probable que se alcanzara un principio de acuerdo e incluso la propia Casa Blanca había dicho que un acuerdo detallado se iba a conocer recién pasadas las elecciones presidenciales, lo que nos lanzaba directamente hasta 1 año y medio más. Por lo tanto, este principio de acuerdo puede tener consecuencias económicas positivas a nivel mundial. ¿Podemos ver cierta distensión en el mercado internacional o es muy pronto? Sí, de hecho, José Antonio, tiene efectos positivos como vimos la semana pasada en las bolsas, en el precio del cobre y en el caso de Chile también con el precio del dólar, porque lo que hace este acuerdo de primera fase es que va despejando una incertidumbre a nivel global que persistía en esta estrategia de Estados Unidos, del presidente Trump, de mantener una tensa calma con China. Dicho eso, al despejar esta primera incertidumbre genera mayor seguridad o certeza para la inversión, para los mercados financieros y eso también se ha traducido en un mejor precio del cobre que, entre otros países, termina beneficiando a Chile. Bueno, de hecho, si uno revisa hoy día la dinámica de las bolsas, la verdad es que las bolsas mundiales anotan un nuevo máximo tras el principio de acuerdo comercial. Lamentablemente, por razones locales, el IPSA se resta de esta fiesta internacional. Nos gustaría sin duda haber participado, pero lamentablemente entiendo que no es así. Estoy intentando entrar a la página para conocer los valores que se manejan esta tarde ya al cierre de las transacciones bursátiles. Hay imágenes de mucha alegría, ¿no? Dice que las principales bolsas del mundo pasan por un positivo momento y lograron máximos históricos gracias al acuerdo que alcanzó China con Estados Unidos en esta verdadera tregua, ¿no? Los mercados europeos terminaron el día con ganancias súper grandes. Así, el indicador Eurostock 600 subió un 1.4% y anotó un nuevo récord, según datos de la agencia Reuters. El FTSE 100 de Londres repuntó en un 2.3%, bueno, y así suma y sigue. La verdad es que una de las pocas bolsas que no experimentó alzas importantes es la nuestra, por razones obvias, ¿no? Me gustaría preguntarte también por la plaza local, ¿cuán sensibles somos a este acuerdo o es que en verdad el estallido social nos tiene tan desacoplado de la dinámica internacional que es muy difícil que podamos percibir algún tipo de beneficio? A ver, efectivamente las economías están expuestas a los shocks internos y los shocks externos. Hoy día nuestra economía, producto de la crisis política y el estallido de violencia que hemos visto las últimas semanas, tiene un factor doméstico que se está viendo en las muy malas cifras que vamos a tener el último trimestre y en la proyección que el propio Banco Central ha dado para el próximo año entre el 0,5 y 1,5, fundamentalmente por el frenazo, el retroceso posible de la inversión y del consumo. Ahora, respecto del escenario externo, Chile tiene una relación directa con la guerra comercial porque China y Estados Unidos son sus 2 principales socios comerciales y que representan cerca del 40% de nuestro comercio internacional. Luego, China es nuestro principal socio donde nosotros exportamos una materia
prima tan relevante como el cobre. En consecuencia, si China se desacelera o se ven problemas con Estados Unidos, inmediatamente bajan los volúmenes de exportación chileno a ese importante socio comercial. Y desde el punto de vista de la inversión global, mayor incertidumbre disminuye ese apetito al riesgo de los inversionistas y todos esos elementos, sin lugar a dudas, afectan a Chile. Ahora bien, lo que ha ocurrido en los últimos meses, las últimas semanas en Chile, han puesto ahora el ojo en materia doméstica. Pero previo a eso nosotros sabíamos y veíamos la alta sensibilidad que tenía en Chile la guerra comercial en el precio del cobre y en la menor demanda eventual para nuestras exportaciones de estos dos principales socios comerciales, en una economía tan abierta como es la nuestra. Muy sensible. ¿Qué debería pasar con variables claves, ¿no? La valorización de la divisa, el dólar en principio, qué va a pasar con los commodities, en fin, cómo poder visualizar un poquito y hacer una proyección ya con algo más de certidumbre en el mercado internacional a un mediano plazo. Asumiendo que el anuncio que hicieron ambos países se va a firmar en enero esta fase 1, porque ya sabemos que Trump juega con esta tensa calma, con mantener la incertidumbre aún más en un periodo electoral, pero si se cumple lo que se ha anunciado, efectivamente puede seguir generando un mayor precio del cobre, que eso beneficia a nuestros ingresos como país, a la recaudación de impuestos, y también puede contener esta fluctuación del dólar que ha estado más dada por razones locales, en términos de que el aumento de exportación también supone un mayor ingreso de dólares y por lo tanto a mayor oferta de dólares termina bajando el precio del tipo de cambio, y eso sin lugar a dudas sería positivo para nuestra economía, y ese escenario externo favorable puede ayudar en cierta medida, en una medida limitada, a las malas perspectivas que tenemos económicas por razones locales, internas, para el próximo año. ¿Cuál es tu mirada respecto a la economía norteamericana que exhibe, digamos, un periodo de crecimiento y expansión como nunca antes visto desde la Gran Depresión? La verdad que todos los agoreros que decían que efectivamente esta política económica más nacionalista iba a reportarle al presidente Trump beneficios en un plazo inmediato, pero prejuicios en un mediano plazo, la verdad es que no es así. Y hoy día gozan de tasas del desempleo, de inversión interna, tasas de ahorro, que la economía norteamericana no veía hace muchísimo tiempo. A ver, hay un triunfo político que está teniendo Trump en materia de política comercial con este acuerdo con China, con la firma del acuerdo del NAFTA la semana pasada y con el debilitamiento de la OMC desde el punto de vista de Estados Unidos. No necesariamente eso beneficia a todo el mundo globalmente, pero de lo que prometió Trump se puede anotar esos 3 puntos en esta nueva política comercial más unilateral y más agresiva en la negociación con otras potencias. Ahora, lo que se ve en la economía americana, que está sus tasas de desempleo cercanas a las tasas de desempleo natural o de pleno empleo, vemos también un crecimiento económico interesante, dado fundamentalmente por la reforma tributaria muy agresiva que hizo Estados Unidos el año pasado y que permitió o que dinamizó la inversión. Lo que discuten algunos especialistas es que hay que ver cuán sostenible en el tiempo es este crecimiento económico americano, fundamentalmente por algunas amenazas que tiene esa economía. Uno, su alto nivel de deuda pública como porcentaje del PIB, y dos, el posible aumento del déficit fiscal que se pudiera dar por el mayor aumento del gasto, por una economía que está con tasas monetarias muy bajas, por lo tanto expansiva, y eso sumado a una reforma tributaria que eventualmente pueda generar una menor recaudación de impuestos. Esa es la discusión. ¿Cuán sostenible va a ser en el mediano plazo estas excelentes cifras económicas que hemos visto en el corto plazo en la economía americana? Ahora, ¿cuán independiente es la Fed? Porque la verdad es que tradicionalmente la Reserva Federal ha gozado de plena independencia y es muy extraño que el gobierno intervenga en forma efectiva o al menos en términos comunicacionales, pero en esta oportunidad el presidente Trump ha maltratado bastante a la Fed y a su director, digamos. No sé cómo evalúas tú la independencia de organismos financieros norteamericanos que han gozado tradicionalmente de una autonomía clave para poder llevar adelante sus objetivos económicos. A mi modo de ver, la Fed sigue teniendo esa autonomía robusta y la independencia de su integrante, y de hecho el propio presidente de la Fed ha enfrentado al presidente Trump cuando lo ha desafiado a tomar medidas en materia política monetaria.
Lo que ocurre es que hay que entender a Trump como el personaje en sí mismo, y él no ha sido ortodoxo en las formas, ni en su relación con otros países, ni en la relación con la oposición, y tampoco en su relación con la Fed. Por lo tanto, lo que más ha llamado la atención es el lenguaje, en la retórica, en la forma de Trump, pero creo que la Fed sigue siendo autónoma e independiente en sus decisiones, como lo ha definido en su cronograma de política monetaria. Bien, pues profesor, muchas gracias. Agradecemos su entrevista muy interesante. Vamos a estar conversando probablemente de las etapas que vienen. Esto es recién una etapa inicial, queda mucho todavía por afinar y tanto Estados Unidos como China probablemente van a levantar algunas condiciones o algún tipo de reparo respecto a algunos asuntos. Usted sabe que siempre la letra chica es la más compleja de definir en este tipo de acuerdos, pero bueno, al menos hay un principio, una intención, una voluntad de zanjar este conflicto tributario. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, tomamos contacto a esta hora con nuestro corresponsal en Venezuela.